de limpieza, hidrolavadoras, aspiradoras, barredoras, lavadoras de pisos y alfombras. Tente, una marca alemana con más de 100 años en la fabricación de todo tipo de ruedas para logística, medicina y muebles. Y Garlan, con sus productos para el jardín, como bordeadoras, sopladoras, motosierras, fumigadoras, cortacercos, podadoras de altura, desmalezadoras, barredoras y peinadoras de césped sintético. Equipos comercializados únicamente a batería de ion litio. Dinaclean ofrece un excelente y rápido servicio postventa, todos los repuestos y una amplia garantía. Dinaclean, showroom en Yaguarón 1917 y en nuestra web dinaclean.com.uy. En Calefaire brindamos el mejor servicio con la mejor solución para su mayor confort. Somos expertos en aire acondicionado, calefacción y ventilación. Somos representantes autorizados de Daikin, principal fabricante de aire acondicionado en el mundo. Tecnología japonesa para tu vida. Contamos con los equipos de mayor calidad y eficiencia energética del mercado a nivel mundial. Amplia gama de repuestos y servicio técnico calificado. Somos Calefaire. Estamos en calefaire.com.uy y el 2-204-4801. Otra mañana para escuchar sin desconectarse. El título del último libro de Tomás Lin es preocupante. La bajada, aún más. El asedio a la democracia y el poco interés en defenderla, en la nueva obra de uno de los periodistas más respetados del país. En la obra, el autor propone una mirada crítica de cómo en el mundo la democracia se ha depreciado y cómo algunos necesitan de un adjetivo para describirla. Con agudeza traza un recorrido revelador sobre los peligros que enfrentan actualmente la libertad, la justicia, la igualdad ante la ley y la paz, valores que históricamente han encontrado en la democracia su medio más propicio. Y nos plantea algunas preguntas. ¿Podrá la democracia superar la amenaza del populismo? ¿Occidente comprenderá a tiempo el riesgo que corre ante el avance de modos radicalmente distintos a los suyos de ejercer el poder? Hoy ponemos el viernes en el aire con Tomás Lin, periodista, escritor, columnista en El País y también en La Nación. Tomás, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme, un gusto estar de vuelta por acá. Es un gusto siempre recibirlo, es un gusto siempre leerlo, por supuesto, y cada tanto poder compartir un rato de aire con usted también. Bueno, muchas gracias. Tomás, en primer lugar, parece un poco torpe, pero usted se encarga de eso en el libro. ¿Qué es la democracia? ¿Cómo la describe? Bueno, la democracia es una forma de gobierno al que a lo largo de la historia se va llegando. No, la democracia hoy como la entendemos es el producto de un proceso. Y yo para saber de qué estamos hablando hablo de la democracia constitucional, o decir, el Estado de Derecho, una ley central que nos ordena a todos, representativa, es decir, en la medida que somos países de poblaciones grandes, elegimos nuestros representantes, liberal, es decir, el respeto a derechos y libertades que son esenciales al hombre y a la mujer, el republicana, es decir, el esquema de instituciones que hace que una democracia funcione, plural, es decir, la existencia de partidos que representen las diferentes corrientes de pensamiento, y secular, es decir, no atada a determinada iglesia o lo que sea. Esos son los ingredientes fundamentales que hacen que haya una democracia. Hoy lo que estamos viendo es muchos países que arrancando lo que se llama legitimidad de origen, con elecciones limpias, acceden al gobierno gente que se ve a sí mismo con una misión mesiánica y que empieza a establecer toda una estrategia que va horadando todo aquello que define una democracia. Hace una adquisición en el libro también con respecto a las democracias, a las monarquías constitucionales. Por ejemplo, el caso de España u otros casos, ¿no? Sí, porque uno dice la democracia tiene que ser republicana y después dice, pero por ejemplo el Reino Unido, que es un poco fue el pionero en todo este proceso, es una monarquía y vaya que lo es, ¿no?
España, Suecia, Dinamarca, Holanda. Sin embargo, su funcionamiento institucional en el fondo tiene una lógica republicana. Uh-huh. La presencia en un país de estas instituciones, de estos valores, de estos principios democráticos, no necesariamente no deja lugar a la discrepancia, no deja lugar a la tensión, solo que las continenta dentro de esos valores. Bueno, lo que pasa es que hay reglas de juego. Entonces, es decir, ¿por qué me parece a mí que la democracia es la forma de gobierno más sabia quizás? Que no es perfecta tampoco, pero bueno, porque justamente establece reglas de juego por la cual gente que opina distinto, que tiene maneras de ver las cosas distintas, que tiene intereses legítimos distintos, puede de alguna manera canalizarlos en formas de discusión, en formas de resolver, en formas en mecanismos de poder con cierta armonía coordinar justamente todas esas diferencias y discrepancias. Uh-huh. En el último tiempo hemos escuchado, Tomás, cómo algunos países o algunas personas que adhieren a ciertas filosofías le han comenzado a incluir a la democracia ciertos adjetivos con el intento de justificarlas, sí, cuando no de describirlas, más bien justificarlas. ¿Cómo ve ese proceso? Bueno, eso es lo que un poco está pasando. Es decir, pasó en el siglo pasado con las dictaduras, especialmente las que estaban del otro lado del muro, digamos, de la cortina de hierro, que se decían democracias populares, y en realidad no había ningún elemento para justificar que fueran democracias. Las dictaduras del lado occidental, que eran por general resultado de golpe de Estado, ni siquiera posaban de democráticas, claro, eran dictaduras y punto. Ahora el populismo intenta demostrar, justamente con la realización de elecciones, que son democracias, y olvidan que la democracia es un concepto mucho más amplio que simplemente llegar al poder por el voto, ¿no? Uh-huh. Sí, usted justamente en la página 16 del libro señala: lo que se debilitó en ese proceso fue la democracia bien entendida. Los líderes de los nuevos regímenes fueron votados en elecciones, pero una vez en el poder, en forma lenta y eficiente, horadan las instituciones hasta controlar el Estado y el país. Más allá de cómo se proclamen, muestran en común un exacerbado nacionalismo y un uso populista del poder, y pone ejemplos. Señala a Vladimir Putin en Rusia, a Recep Tayyip Erdogan en Turquía, a Víctor Orbán en Hungría, a Chávez y a Maduro en Venezuela, a Correa en Ecuador y a Ortega en Nicaragua. Señala aquí que hay una legitimidad de origen, como usted decía recién, pero que luego los procesos van derivando en transformarse justamente en personas que quedan al margen de los valores democráticos. Sí, o en regímenes que quedan al margen de esos valores. Es que el proceso es muy parecido en todos los casos. Se ganan las elecciones y una de las primeras propuestas que se hace es, bueno, la constitución que tenemos es vieja, no nos sirve, hay que reformarla. Y entonces se hace una reforma constitucional logrando lo que yo digo que hacer constituciones inconstitucionales, ¿no? Lo digo un poco con ironía, pero digo, el concepto de constitución es uno, es donde justamente se establecen los derechos y libertades del ciudadano y las reglas del juego. En esas constituciones básicamente se apunta a tres objetivos. Uno, controlar la Suprema Corte, o como se llame en cada país, ¿no? El segundo, controlar los organismos de contralor independiente. Y el primero de ellos, lo que acá llamamos Corte Electoral, que en otros países tiene distintos nombres, pero son los organismos que fiscalizan las elecciones. Bueno, lo que buscan es controlar ese organismo. Y el tercero es la reelección indefinida, ¿no? Es decir, poder prolongarse en el tiempo dentro del poder. Y todos buscan lo mismo, ¿no? ¿Argentina fue por ese camino, por ejemplo, con los Kirchner, cuando intentó de alguna manera controlar la justicia? Argentina intentó controlar la justicia, no lo logró, pero de alguna manera la amedrentó, y se había inventado un sistema de perdurar en el poder
no pudo cambiar la Constitución en ese sentido, pero buscando la alternancia entre Néstor y Cristina. Y al final eso, al morir Néstor, ese plan le falló. Pero esa era la idea, uno indefinidamente, ¿no? Pero sí, Argentina, bueno, en el índice que hace The Economist, que es una referencia muy útil para entender dónde están las democracias, Argentina figura como las democracias fallidas o las democracias imperfectas, ¿no? Es decir, sí tiene elementos que se reconocen dentro de una democracia, pero tiene otros que no. Uruguay en ese índice de Economist está en una buena posición, digamos. Sí. Es muy cerca de Canadá, de otros países. ¿Qué es lo que hace fuerte a la democracia uruguaya hoy por hoy? Y yo creo que hay una especie de consentimiento entre los uruguayos de que, bueno, que estas reglas funcionan y que no está mal vivir bajo ellas, ¿no? Quizás la experiencia... Es decir, Uruguay de hecho tiene a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XX una tradición, con interrupciones, a respetar las reglas de juego democrático. Creo que la última dictadura fue una dictadura muy fuerte, muy dura, y de alguna manera los uruguayos dijeron, no, a esto otra vez no queremos volver. Yo creo que efectivamente Uruguay, que es un país que tiene un montón de problemas y sus lógicas y su funcionamiento, y muchas veces soy muy crítico a ellos, en este tema se ha manejado bien, desde que terminó la dictadura, hace ya más de 3 décadas, ha tenido, quizás incluso comparado con cómo funcionaba la democracia en etapas anteriores, ha tenido un funcionamiento muy fluido, con alternancia de partidos muy distintos en su perfil en el gobierno, con estabilidad, ha sorteado algunas crisis muy duras y las instituciones se mantuvieron firmes. La crisis económica del 2012 es un ejemplo. Quizás hay algunos temas sensibles que no ha logrado resolver, pero de todas formas yo creo que sí, que Uruguay se ha movido bien desde el fin de la dictadura, y no en vano ocupa ese lugar número 14 de las 24 naciones consideradas, que es muy poco, ¿no? Democracias plenas, ¿no? Sí, ese es un dato relevante, Tomás, porque el índice de The Economist lo que presenta son democracias plenas y después democracias imperfectas y otras consideraciones. Lo que ocurre es que en la segunda categoría del índice, que es las democracias imperfectas, que en 2023 estaban presentes en 50 países, o sea, el 30% del mundo son democracias imperfectas, sí, ¿no? Sí. Es dramático ver que un tercio del mundo tiene una democracia imperfecta, sí. Y no resuelve esa cuestión para sus ciudadanos. Y si miramos el resto de las categorías, menos mal que son democracias imperfectas, porque lo que viene después es aún peor. Pero sí, es decir, obviamente uno define y describe lo que es una democracia y es una idea muy simple. Sin embargo, hacerla funcionar no lo es tanto. No lo es tanto. Ayer escuchaba un programa de radio que estaba repasando los avisos publicitarios de la campaña electoral de 1984. Obviamente esto era la salida de la dictadura, había todo un contexto con candidatos proscriptos, candidatos encarcelados, candidatos que sí podían ser candidatos al Senado pero no a la presidencia de la República, como en el caso de Jorge Valle. Y en todos esos mensajes estaba presente el valor democrático, la palabra democracia o los valores implícitos de la democracia. En el resto de las campañas electorales y en el debate electoral que hay hoy, ese valor no está tan presente. ¿Es porque ya lo hemos incorporado o es porque en realidad dar el debate de lo que significa los valores democráticos ha quedado de lado? Creo que hay un poco las dos cosas. De alguna manera, en la medida que la democracia ha funcionado, la damos un poco por sentada. Aunque eso es un problema, ¿no? En muchos países, por darla por sentado, han bajado los brazos también, ¿no? Entonces, claro, la discusión no es la democracia, sino que va a ser el gobierno que viene, ¿no? Y es razonable eso, ¿no?
a veces uno piensa tendría que haber una mayor discusión sobre qué es o cómo funciona la democracia, porque vemos partidos que han estado en el gobierno y que estando en el gobierno respetaron las reglas del juego, pero cuando tienen que sentirse afines o no a otros regímenes en el mundo, tienden a preferir los que no son democráticos. Entonces, hay una fisura ahí en cómo se entiende la democracia. ¿Por qué acá se aceptan las reglas de juego y se las perdona a otros gobiernos? Perdonar a otros gobiernos es perjudicar a la población que vive bajo esos gobiernos, ¿no? Estamos hablando indiscutiblemente del caso de Venezuela, que es hoy por hoy el paradigma de todo lo que está mal, digamos. Sí, ¿no? sí, claro, sí. Y sigue siendo el paradigma, porque con este último libro salió justo antes del este proceso electoral. Lo que pasa es que este es un tema que se está moviendo permanentemente. Yo entregué el primer original en diciembre, la editorial. En febrero lo pedí de vuelta para hacerle actualizaciones, y cuando se hizo la corrección final pedí que se actualicen en determinados puntos, y sale el libro y tendría que seguir. Requeriría de una nueva actualización. Pero bueno, digo, en definitiva, lo que importa es lo que conceptualmente sostiene el libro, y el capítulo de Venezuela, si no incorpora todo este lío, uno lo lee y dice, claro, entiendo ahora lo que está pasando, ¿no? Pero lo de Venezuela es muy grave, porque ya el fraude es a vista de todo el mundo, y sin embargo sigue sobreviviendo el régimen ese dictatorial, ¿no? Con una reacción internacional que ha sido en algunos aspectos más dura, en otros no, pero en general, si uno hace un promedio de cómo ha sido la reacción, es tibia. Y esto es como ese paciente que tiene una situación grave, lo ponen en la CTI y le dicen, en la medida que el tiempo pase, las posibilidades de sobrevivir son mejor. Bueno, esto está pasando con Maduro, el tiempo pasa y el tiempo lo beneficia. El tiempo lo beneficia, ¿no? En Venezuela se están dando, Tomás, las condiciones que usted manejaba al principio. Está cooptado el poder electoral, sí. Está cooptado el poder judicial, llamémosle. Eso hace mucho ya. Y ni que hablar que la discusión pública está totalmente alterada y controlada también por el oficialismo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que una de las características de todos estos regímenes, y el de Venezuela es clarísimo, es nosotros somos patria, nosotros somos los venezolanos, el otro no debería existir, ¿no? Hay una especie de ninguneo a cualquier otra manifestación que no sea la oficial, ¿no? O sea, yo tengo todas las buenas características, ¿para qué necesito de otra persona? Exacto. Y hay un poco ese concepto que uno medio internalizó de la democracia, que la competencia por el poder es entre adversarios y no enemigos. Uh-huh. En estos regímenes el adversario es un enemigo, debe ser bloqueado, no puede acceder a ninguna cuota de poder, ¿no? Uh-huh. Y eso es un poco lo que estamos viendo. Ni bien terminó la elección, los competidores pasaron a ser el enemigo, el golpista, el que hay que salir a meter presos, ¿no? Uh-huh. Es decir, ya están requiriendo las figuras de los que eran los candidatos, ya están pidiendo que marchen presos. Entonces, claro, hay ahí una especie de o estás conmigo o sos el enemigo, uh-huh. ¿no? Tal vez ahí lo que preocupa, por lo menos desde mi posición, Tomás, quiero saber su opinión, es obviamente lo que ocurre en Venezuela es un drama para los venezolanos, ha terminado siendo un drama para otros países porque la expulsión de venezolanos hacia otras tierras ha representado una dificultad. El caso de Colombia es el más notorio, tal vez. Pero a mí lo que me llama la atención es aquellos países que no terminan de condenar, países o partidos que no terminan de condenar lo que ocurre en Venezuela, porque si no condenan lo que ocurre en Venezuela, a mí me llama la atención, o me pregunto, me planteo si es que comprenden efectivamente esos valores democráticos que serían importantes a la hora de aplicar en nuestra realidad. ¿Por qué no condenar aquello que ocurre en Venezuela si tú eventualmente te vas a someter a estos mismos parámetros aquí?
Sí, esa es la gran pregunta. Digo, caso de Brasil, ¿no? Digo, Lula no parece ser un gobernante que va contra las reglas de juego democráticos. Sin embargo, todo su alineamiento es antidemocrático. Uh-huh. Su cercanía con Rusia, su inclinación a que está bien que invadan Ucrania, bueno, todos estos países además tienen también cierta cercanía con China y con Irán, ¿no? Es decir, hay un eje ahí que gira en torno a ciertos temas que no son los de la agenda democrática, los de la agenda de la convivencia en libertad, y eso es un eje fuerte. Es decir, uno cree que porque Venezuela está acá cerca y bueno, y ciertas democracias occidentales han salido a la defensa de que sea respetado el resultado electoral, pero Maduro tiene aliados que son poderosos también, ¿no? Gente que no va a salir a cuestionar el resultado electoral, y esos son justamente Rusia, Irán. Irán tiene un vínculo muy cercano a Venezuela. Entonces hay casi como ocurrió en el siglo XX con el eje contra los aliados, digamos. Acá hay una suerte de eje menos consolidado quizás, pero que existe y que está jugando justamente contra esas democracias. Uh-huh. ¿Qué rol juega Estados Unidos en todo esto? ¿Y qué es lo que le ha pasado a Estados Unidos internamente con el proceso democrático? Bueno, Estados Unidos lo que le ha demostrado al mundo es que ni siquiera Estados Unidos puede salir indemne de esto, ¿no? El caso de Trump es un ejemplo muy claro. Trump es un demagogo de primera, no es liberal, pertenece al Partido Republicano, pero no le importan mucho las instituciones republicanas. Cree que él tiene la solución para todo. Y bueno, llegó en el intento de reelección en el periodo pasado, llegó a presionar para que le dieran las cifras, ¿no? Uh-huh. Llamó a un gobernador, a un secretario de gobernador, a decirme, encontrame los 100.000 votos que me faltan. Encontrarme 100.000 votos que me faltan es inventámelo. Claro. Y después sí, fue el instigador de esa cosa que medio sorprendió al mundo, que fue la sonada contra el Congreso, ¿no? Uh-huh. Obviamente las instituciones se mantuvieron firmes, ¿no? Hay toda una discusión ahí también de qué rol jugaron las redes en la medida que lo censuraron, ¿no? Y ese mismo día, el día de la sonada, dejó de poder mandar sus mensajes, que eran instigaciones a cierta soliviantarse, ¿no? Y eso es una discusión muy grande, pero yo creo que las instituciones hubieran aguantado. Pero bueno, ahora quiere volver. Sí. ¿Y qué quiere decir eso? También ahí quiere decir el poco interés en defenderla. Es decir, si mucha gente se ve representada en este mesiánico líder que es Trump, es porque hay indiferencia hacia lo que es la democracia, ¿no? Ahora, también esa democracia se puede ver imperfecta en que los procesos de discusión internos en cada país no han logrado solucionarle la vida, los problemas a la gente, y que, por fácil que parezca, muchos responsabilicen en el sistema democrático esa falta de respuestas. Bueno, digo, eso puede pasar, pero eso no quiere decir que quien represente a los que se sienten postergados tenga que necesariamente pasar por alto las instituciones, ¿no? Sí, en Estados Unidos claramente Trump expresa poco el sentimiento de un sector grande de población que siente que ciertos beneficios no le han llegado y que además resiente de ciertos procesos sociales, culturales, que están pasando en otras partes del país.
A veces uno parece, yo creo que cito ahí un autor, si no, es algo que leí, que decía que Estados Unidos se está volviendo, como en sus muy orígenes, a convertir en una confederación, donde hay dos países con un gobernante en la Casa Blanca. Pero es lógico que quien está enojado por alguna situación que lo afecta, que lo perjudique, busque una alternativa. Pero la alternativa igual tiene que ser dentro de las reglas de juego, porque si no, al final, eso es lo que pasa un poco con estos populismos, duran un tiempo, perjudican todas las relaciones armoniosas que una sociedad idealmente debería tener, y después se desgastan y se van y no queda nada. Es terreno arrasado. Entonces, ese es otro problema, que creo que es el que va a venir, ¿no? ¿Qué va a pasar en todo este sector del mundo que es amplio, donde tuvimos estos regímenes, deterioraron, horadaron, hicieron perder confianza, hicieron perder credibilidad? ¿Qué viene en su lugar? ¿Cómo ve entonces el proceso en Israel, teniendo en cuenta que es una democracia en una zona del mundo en que la democracia no permea, no campea, pero que a la vez se ha visto atacada, como ocurrió el 7 de octubre, sí. Eso desprendió una guerra que ha sido criticada por socios habitualmente de Israel, también por la crudeza con la que ha dado esa respuesta Israel. ¿Cómo valora esto? Bueno, Israel está entre las democracias imperfectas, muy en la frontera con las democracias plenas, pero está además, está justo antes de la guerra, estaba procesando un debate muy complicado, porque el primer ministro Netanyahu estaba procesando una reforma a la Corte, al Suprema Corte o al Tribunal Supremo, para cercenarle algunos poderes. En Israel hay una especie de ley básica que viene a ser la Constitución, pero que por ser ley se puede reformar en un simple debate parlamentario. Y esto había generado una movilización muy grande en Israel de gente contra ese posicionamiento, porque muchos israelíes sentían, bueno, nosotros somos un país democrático en una área donde no hay ninguna democracia. Nosotros somos un país que vivimos a la defensa siempre, porque hay toda una serie de situaciones que implican ataques constantes a nuestro país. Nosotros, como en esa situación, para sobrevivir tenemos que siempre responder esos ataques, y las respuestas siempre nos afectan a nuestra imagen como país. Entonces, lo que no podemos renunciar es a la imagen de ser el país democrático de la región. No podemos aceptar que el primer ministro nos cambie cómo es el funcionamiento del Tribunal Supremo. Ese es el clima interno en que existía justo antes de la guerra. Que además estaba por firmar un tratado de paz también con un país de la zona, que también fue horadado obviamente por el ataque del 7 de octubre, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el tema palestino, y el tema de este grupo Hamás, más que el tema palestino, en alianza con Irán y eso, está generando cortocircuitos en el mundo árabe y en el mundo musulmán, ¿no? Entonces sí, hay países que ya están un poco cansados de esta especie de permanente situación de conflicto y han ido buscando acuerdos diplomáticos, comerciales y de intercambio con Israel. Y el que estaba por firmar era Arabia Saudita, en esos mismos días en que se produjo el ataque, ¿no? Porque de alguna manera, es decir, acordar relaciones diplomáticas y comerciales con Israel es como decirle a los grupos más violentos de los palestinos: ya está, muchachos, esto se acabó. Y estos grupos no están dispuestos a que eso se termine. Por eso ese ataque tan virulento, Israel tampoco está dispuesto a tolerarlo. Por eso esa respuesta igualmente virulenta, ¿no? Pero
El tema es, yo a veces digo, y eso en el libro lo comento, a raíz de los dos grandes conflictos que estamos viviendo, ¿no? El de Ucrania y el de Medio Oriente. Es decir, todos deseamos la paz, pero una vez que estalla la guerra, ¿cómo se recupera la paz? Es decir, no es decir, ¡ay, viva la paz, viva la paz! Es decir, hay dos partes en conflicto y bueno, en algún caso alguno tiene que ceder, y ceder implica que el otro es derrotado. Uh-huh. Y es así de fácil. Es como en Ucrania, no, hay que llegar a un acuerdo. Y Ucrania tiene que decir, bueno, para llegar a un acuerdo cedo partes de mi territorio. Entonces ganó Rusia. Claro. Es decir, no es tan fácil. No es tan sencillo. Decir la paz, la paz. Tomás, vamos a ir conversando sobre esto, pero quiero atarlo con algunas cosas que pasan acá y sobre todo con nuestra profesión, digamos, ¿no? El título del libro es El asedio a la democracia, y la pregunta que le quiero hacer es ¿qué rol cumple la prensa libre, la prensa independiente, la prensa en general, en el mantenimiento de una democracia, siendo el estilete a veces al poder, desafiando al poder, contrastando lo que dice el poder contra la realidad, y que a veces también es una manera de acallar ciertas voces, frenar a la prensa, limitar a la prensa, acabar con la prensa, para que sea una sola voz, la voz oficial? Bueno, esa especie de secuencia que tú acabas de escribir es lo que está pasando en muchos de estos regímenes. Porque muchos de estos regímenes se basan en lo que algunos llaman el relato, ¿no? Es decir, que desde el gobierno se instala una forma de entender las cosas y no puede aceptar que haya alguien que lo contradiga. Entonces ahí empieza la lucha contra periodistas y contra los medios, en un momento muy complicado para el periodismo, con todas estas sacudones tecnológicos, con el rol que están cumpliendo las redes por fuera de lo que es el periodismo tradicional y clásico. Entonces, en una situación de debilidad, tú hablabas de medios que cierran o que desaparecen, ¿no? Aparecen estos regímenes y aprovechan esa situación, y logran que no cerrar ellos los medios, sino que ante un determinado clima que sí ha creado esos gobiernos, los medios tienen que cerrar e irse. En Venezuela hay directores de diarios que se han tenido que ir del país y han tenido que cerrar sus medios, pero porque nadie se los compra además, o se venden a precio vil y se los queda gente afín al algún personero. Sí, claro. Uh-huh. Entonces, yo creo que en este momento el periodismo está pasando un momento difícil. Además se ha puesto un poco de moda determinadas formas de periodismo que no están ayudando. Es un poco lo que yo llamo el periodismo de paneles, que lo que están llevando es, primero, que el periodismo, más que informar, opine. Y en segundo lugar, pasa de opinar a militar. Entonces, ese rol de tratar de dar la información que es difícil, ¿no? Pero darla con el mayor rigor posible, con la mayor independencia posible, se está borrando en países sin y con democracia. ¿Y aquí en Uruguay? Y acá algo hay de eso, no mucho, pero hay, sí. Yo veo que hay mucho periodismo de opinión creciendo y disminuyendo la cantidad de periodismo de información, ¿no? Es decir, todos los periodistas ahora creen que les corresponde opinar, que tendría validez si están además informados, pero no siempre es así. Entonces lo que estamos viendo en televisión se ve, ¿no? Muchos programas de paneles donde se discute y se grita y no queda nada claro, ¿no? Uh-huh. Y no creo que sea bueno eso, ¿no? Uh-huh. Claro, tendrá más rating. Claro, y ahí empieza a chocar con el tema económico y con la realidad de supervivencia de los medios también. Sí. En ese sentido creo que el periodismo escrito todavía sigue cumpliendo un rol, pese a que su presencia se ha reducido, ¿no? Uh-huh. Pero sobre eso, días pasados
César Bianchi le hizo una entrevista a Ricardo Peirano, el exdirector del diario El Observador. Actualmente él no dirige El Observador, antes era columnista y ahora ya tampoco eso. Sí. Donde le preguntaba a César acerca del tema de los títulos de las noticias y la forma en la que la noticia se redacta. Y que muchas veces están diseñadas para buscar el clic. Claro. Más no para informar, y que el núcleo de la información, o sea, lo central de la información aparece en el tercer o cuarto párrafo. Sí, bueno, ¿está viendo usted eso también? Sí, lo estoy viendo y además me resulta muy enojoso y además eso lleva a que al final nadie lea nada. O títulos en formato de pregunta, por ejemplo. Claro, sepa usted por qué el ministro tropezó ayer cuando iba a la feria. Entonces, ¿por qué le habrá pasado? Y después tengo que abrir, hacer el clic, mirar, ver... Y cuando llego al último párrafo, en realidad no pasó nada. Entonces, una vez, dos, tres veces, a la cuarta ya no abro más. Y yo, que fui profesor de periodismo, siempre decía, a diferencia de la novela policial, que nos enteramos que el asesino fue el mayordomo al final, en periodismo empezamos a dar la nota diciendo que el asesino es el mayordomo. Esa es la primera línea, ¿no? Claro. Entonces, todo esto que vemos en los medios, ¿no? De medios en las redes, que juegan a eso, sepa por qué habrá hecho para que haya esta crisis, y hay que leer todo. Y yo siempre me acuerdo cuando yo cuando estudiaba periodismo, estudié en Buenos Aires, tenía un profesor que decía, para dar una noticia, no hay que empezar contando la historia desde los griegos para acá. Si hay que explicar algo a los griegos, lo ponemos por ahí. Pero primero hay que decir qué es lo que pasó. Claro. Tomás, ¿existe tal cosa llamada periodismo militante? ¿Se puede ser periodista y militante de algo o de alguien? No, creo que es funcional decir que hay periodistas militantes porque explica un determinado fenómeno. Pero no se puede ser periodista y militantes. Es decir, en todo caso, la militancia sería la de ser periodista. Uh-huh. Pero ser periodista y militante de otra cosa, eso es un problema. ¿Y hoy usted ve que haya personas que se dicen periodistas o se visten con ropas de periodistas pero en realidad son militantes de algo? Yo creo que más que antes, sí. No están diciendo que lo son, pero sus actitudes, ciertas sus acciones, actitudes, ciertas maneras de transmitir la información da a pensar de que en el fondo están arrimando agua para su molino, más de lo que ocurría antes. Uh-huh. ¿Y eso al valor de la profesión le hace daño? Yo creo que sí. Yo creo que es decir, yo ya tengo mis años, uh-huh, y entonces he vivido muchas cosas. Entonces yo creo que sí, que hoy el periodismo está pasando un momento complicado como profesión. Yo creo que lo va a superar. No sé si yo lo llegaré a ver, pero yo creo que lo va a superar. Uh-huh. Y debo decir también que justamente por tener los años que tengo, también puedo decir con satisfacción que ejercí la profesión en momentos realmente de oro del periodismo, que no son los actuales. Uh-huh. Hoy es más fácil, usted lo mencionaba más temprano, opinar que informar. Y da la impresión también de que es mucho más sencillo gritar que ordenar la información. Sí, digo, acá me tocan un poco, como dicen los abogados las generales de la ley, porque yo soy columnista y por lo tanto opino. No fui columnista toda la vida, fui reportero, fui uh-huh, editor, es decir, cumplí pasos para llegar un día a tener una columna en la que opino. Pero también creo en aquel principio que existía, en que había que marcar diferencias en que es estrictamente información, que es análisis y que es opinión. Los tres son expresiones lícitas del periodismo, pero son distintas y hay que saber diferenciarlas. Y yo creo que hoy ese terreno se ha confundido. Uh-huh. Y después sí, lo que uno ve en cierto periodismo de panel es el no solo opinar, sino opinar en voz alta, tapándose las voces de unos y de otros, y a veces polemizando con el entrevistado, que no es la función del periodista. El periodista tiene que ser incisivo cuando pregunta, pero no debatir con él.
Porque después lo que está pasando también es que a veces el entrevistado, especialmente si es un político, se enoja y le refuta al periodista, y el periodista dice, están afectando mi libertad de expresión. Pero el periodista se olvida que entró en un terreno donde el otro tiene derecho a refutar con la misma dureza con que fue enfrentado. No es lo mismo una entrevista incisiva que un debate entre el periodista y el entrevistado. Sí, lo ideal es evitar el debate y sí el periodista no tiene por qué debatir. Ahora, hoy es cada vez más difícil también, Tomás, encontrar entrevistados que reaccionen bien a una entrevista incisiva, que reaccionen correctamente. No digo que emocionalmente, sino con la información. Sí, sí. Bueno, por eso muchas veces se transforma en un debate, porque el entrevistado no suelta prenda. A uno le pregunta si hoy es viernes y le responden que hace calor. O sea, sí, o que hoy es jueves. Que también sería peor, ¿no? Que es peor porque miente de alguna manera. Y bueno, eso es parte de este proceso de deterioro de la democracia, que es hay un capítulo que yo sobre el final que yo le doy importancia, que es la verdad. Es decir, la verdad de los hechos, ¿no? Y ahí sí los políticos realmente están jugando con lo que algunos llaman el relato, aprovechan un poco toda esta tendencia de las noticias falsificadas, pero y después es ese oportunismo del político de en muy poco tiempo cambiar de opinión y de estrategia, ¿no? Uh-huh. Y yo cito, hay un periodista muy famoso, radial, en España, no me puedo acordar el nombre ahora, pero es muy famoso, tiene un programa muy escuchado, que en un momento lo entrevista a Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno. Carlos Alsina. Exacto. Carlos, conductor de Más de Uno en Onda Cero. Sí, exactamente. Que para mí fue una de las mejores entrevistas que he visto en los últimos tiempos. ¿Por qué nos miente tanto, señor presidente?, le dice. Sí. Y Sánchez queda como descolocado. Dice, ¿cómo? Y Alsina le pasa lista. Una retaíla de episodios. De episodios. Y entonces dice, no, yo no es que miento, es que es cambio de política. Y como digo yo, está en buen estado físico, porque cambia de política con una rapidez que ni un atleta olímpico podría hacerlo, ¿no? Pero eso es lo que está pasando. Digo este ejemplo, pero es uno de los que está pasando. Entonces sí, a veces, y eso hay que reconocer, así como yo cuestiono un poco esa ansia del periodista de debatir con el político, a veces el periodista se ve obligado porque está enfrentando a políticos que le están diciendo que hoy no es viernes, que hoy es jueves. Cuando es evidente que no lo es, ¿viste? Uh-huh. Entonces sí, se está pasando eso. Uh-huh. La última, Tomás, con respecto a este tema. ¿Es central que exista un periodismo independiente, fuerte y serio para que el valor de la democracia sea sopesado en su justo término por parte de los votantes? O sea, que los votantes sean mejor informados para poder ejercer y tomar decisiones de mejor manera. Sí, eso decididamente es así. Lo que creo que el periodismo tiene que volver a encontrar es el medio en que expresarse. Yo creo que con todas estas transformaciones tecnológicas, que además el ciclo no se ha cerrado, porque si vuelve siempre a haber nuevas transformaciones. Nadie termina de acostumbrarse a una cosa que ya empieza a haber otra. A lo que le está pasando al ciudadano le está costando saber dónde encontrar eso. Hay mucho ruido en la atmósfera, ¿no? Entonces, quizás era demasiado simple antes, pero estaban los informativos al atardecer, estaban los diarios que ordenaban la información, había alguna revista semanal que terminaba de resumir, y uno podía discrepar sobre los hechos, pero los hechos eran los hechos. Ahora no sabemos qué hecho es importante y cuál no. Qué gravedad tiene un episodio respecto a otro. A veces parece que todo es igual de grave, o todo es igual de frívolo, y no es tan así, ¿no? Perdón, una última pregunta, porque me quedo con esto en la cabeza y si no, después me voy a lamentar de no hacerlo al aire.
También es cierto que hoy las audiencias buscan un sesgo de confirmación, que es voy a escuchar a aquel que me diga que lo que yo pienso es verdad, y no quiero encontrarme a alguien que venga a confrontar con mi idea, y menos incluso que tenga buenos argumentos. Sí, eso está pasando, y eso es parte del problema. Y las redes invitan a eso, ¿no? Porque uno ya sabe en qué sitio, qué web, o quién tiene algún lugar donde acá está el que con el que yo estoy de acuerdo, ¿no? Y eso se está volviendo un problema serio. Tomás Lin, periodista, escritor, columnista en El País y La Nación, autor del libro El asedio a la democracia y el poco interés en defenderla. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, muchas gracias a ti, la verdad que disfruté mucho esta conversación, espero que haya otras. Presentó Salinas del Almirón. Estás escuchando Otra Mañana en Oriental. En un entorno rodeado de naturaleza y con nuestras exquisitas aguas termales saladas, Salinas del Almirón es un lugar ideal para un merecido y necesario descanso físico y mental. Con nuestro régimen de pensión completa e instalaciones de primer nivel, no tendrás que preocuparte por nada que no sea disfrutar. Aprovecha nuestras promociones especiales. Tarifas a partir de $80 por persona en base doble. Incluye desayuno, almuerzo y cena, con la ruta completamente renovada y a apenas 350 kilómetros de Montevideo. www.salinasdelalmirón.com. El Parque Vacacional de Aebu en Piriápolis te espera para pasar las mejores vacaciones en familia. Zona de camping, cabañas y apart hotel. Consulta tarifas